Buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Estamos reunidos en torno a la palabra de Dios. En esta oportunidad queremos reflexionar juntos lo que las lecturas del día de hoy nos dicen a través de nuestra Madre, la Iglesia, que nos presenta las lecturas del día viernes 24 de abril. Estamos en la segunda semana de Pascua y la Iglesia, como Madre, como Maestra, nos da un calendario litúrgico para que nosotros podamos llevar esa secuencia de acuerdo al itinerario que va viviendo la Iglesia peregrina en la tierra. Y el día de hoy tenemos la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42. Tenemos el Salmo 27, entre paréntesis 26, y el Evangelio San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Mis queridos hermanos, vamos a iniciar este espacio de reflexión orando, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos conduzca, el que nos guíe, el que nos anime a ser interpelados por la palabra de Dios, a ser tocados por la palabra de Dios, para que tú y yo encontremos en la palabra de Dios la fuente que nos fortalezca, la fuente que nos alimente, que nos ayude a continuar nuestro peregrinaje en esta vida. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo estamos siendo acompañados por el dador de la vida, por el hacedor de la vida. Tú y yo, mi querido hermano, estamos en las mejores manos. El día de ayer les compartía, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y yo sé que muchos han hecho la prueba y han sentido esa paz, han sentido el gozo, han sentido, dirían, más relajados. Es que estar con Dios, caminar con Dios, levantarme con Dios, es lo más hermoso que puede haber. Cuando tú te levantas, inicias tu día en las manos de Dios. Cuando tú estás en tu mesa, te tomas un café, tus alimentos, bendiciendo y agradeciendo a Dios, sientes una paz interna, sientes una alegría inexplicable, sientes el saberte que estás en las manos del mejor Padre. Y estar en las manos de Dios no es ausencia de problemas, no es que te vas a meter en una burbuja de aire o te van a meter en una cápsula y ahí no va a sucederte nada, no te va a pasar nada. No, recordemos que Jesús en el Evangelio nos habla de que la tormenta azotó sobre las dos casas, pero que la diferencia estaba entre dónde construyó el hombre necio su casa, si lo hizo en la roca o si lo hizo en la arena. Así que les invito a orar sin más preámbulo para que sea el Señor mismo el que nos lleve y nos guíe en esta lectura. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, aquieta mis sentidos, silencia mi interior. Ven, háblame a través de la palabra. Ven y toca mi corazón por medio de la palabra. Abre mi mente, abre mi inteligencia para poder interpretar las sagradas escrituras y los signos de los tiempos. Amén. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es espada de doble filo, palabra que penetra, que discierne, viene ahora a hablarnos de algo muy hermoso. Y a través de la Lectio Divina, yo les hablo mucho de la Lectio Divina. La Lectio Divina es el método de orar con la palabra más antiguo de la Iglesia. Y en la Lectio Divina hay varios pasos. En uno de ellos aprendemos a orar con la palabra de Dios. Aprendemos a meditar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Pero más que leerla es buscar
leyendo pausadamente donde Dios me está hablando a mí, donde Dios me presenta la esencia, esa riqueza, ese tesoro escondido dentro de ese texto bíblico que Él tiene preparado en este día para mí. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 5, versículos 34 al 42, el Señor me ha permitido tomar el siguiente extracto, el siguiente pepita de oro. Recuerdan que teníamos esa inquietud de tener ese espacio de pepita de oro de la palabra de Dios. Bueno, pues roguémosle a Dios que podamos seguirlo teniendo, este espacio de reflexión. Y mi pepita de oro que Dios me ha regalado para compartirles a ustedes de la lectura, Hechos de los Apóstoles, dice así: porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. En este pequeño texto bíblico, dentro del texto completo del libro de los Hechos de los Apóstoles, Gamaliel les está hablando a los del Sanedrín. Y si ustedes quieren escucharlo, podemos leer el texto completo. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el mundo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas, el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 27, entre paréntesis 26, la pepita de oro que el Señor me regaló es la siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temerle? ¿A quién voy a tenerle miedo? Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Ahora les comparto lo que el Salmo nos dice en las lecturas de hoy. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Evangelio del día de hoy, la pepita de oro que el Señor me regaló, es la siguiente. Tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados.
Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Llenaron 12 canastos. La gente, al ver la señal milagrosa, decían: este es de verdad el profeta que había de venir al mundo. Esa riqueza de la palabra de Dios que encontramos nos hace llenarnos de fortaleza. Podemos leer todo el Evangelio completo para que ustedes vean cómo el Señor nos va regalando esa riqueza de la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo la pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La riqueza de la palabra de Dios que tenemos en este día es infinita. Podemos encontrar que la palabra nos alimenta. Podemos encontrar que en la primera lectura hay personas queriendo hacer daño a los discípulos, pero también hay alguien queriéndolo defender, Gamaliel, un maestro grande del pueblo de Israel, que por cierto fue el maestro de el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue instruido por Gamaliel, un gran doctor de la ley. Y estas autoridades de Israel quieren, con sus actitudes, callar a los discípulos de Jesús. Y Gamaliel se pone de pie ante ellos y les exhorta a que tengan cuidado, porque si lo que se están proponiendo hacer va contra Dios, es una lucha que van a enfrentar contra, no los discípulos, sino contra el mismo Dios.
Y por eso Él les dice que si lo que aquellos discípulos andan haciendo es de origen humano, que eso se va a acabar por sí solo. Pero que si la evangelización que los discípulos están llevando es de origen divino, es verdaderamente cosa de Dios, que no la van a poder deshacer nadie. Y por lo tanto les exhorta a que no se expongan a luchar contra Dios. Y hoy día, 2020 años después de sucedidos estos acontecimientos, nosotros podemos decir cuánta razón tenía Gamaliel, porque nadie pudo deshacer lo que los discípulos iniciaron, la iglesia de Cristo, la primera comunidad. Hoy día seguimos anunciando el Evangelio de Jesucristo. Hoy día seguimos proclamando y confesando que Jesús está vivo y camina en medio de nosotros. Hoy día seguimos anunciando que yo creo en Jesús, creo en sus milagros, creo en el poder de Él, y que ni la pandemia del coronavirus, que ni la muerte, que ni la vida, ni la enfermedad, ni la angustia, ni la tristeza, ni las pestes que vengan o puedan venir, me podrán separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese es el gozo de sabernos hijos de Dios. Ese es el gozo y la confianza de sabernos que en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, yo sé en quién he puesto mi fe, en quién he edificado mi casa. Y no significa que la tormenta no va a azotar, sí va a azotar, y fuerte. Pero vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y por supuesto, con la amorosa intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella siempre es la Madre auxiliadora, la Madre que ve la necesidad de los hogares de sus hijos y acude como en Caná de Galilea donde su hijo y le dice: hijo, mi pueblo te necesita, hijo, mi pueblo está sediento de ti, ayúdale. Y por eso ahora, con esa confianza de que nosotros sabemos en quién tenemos puesta nuestra fe, 2020 años después de acontecido esto que hemos leído en la primera lectura, nosotros con el salmista podemos decir: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Y dice el Salmo: una cosa anhelo y una cosa buscaré, es habitar en la casa del Señor por largo, largo tiempo. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Ármate tú también, mi querido hermano. Ármate de valor, ármate de fortaleza. Órale al Señor, pídele la fortaleza. No te sientas débil, no te sientas. Llénate del gozo del Señor y confía en Él. Aunque la noche parezca oscura, aunque el túnel parezca que no tiene salida, está la salida. La noche va a pasar, el día va a salir, la tormenta va a cesar, el sol va a brillar de nuevo. Cristo es la certeza de que el sol va a salir de nuevo. Cristo es la seguridad de que al final de esta pandemia todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque todo está en las manos de Dios. Porque todo está en la confianza que tenemos en Dios. Que unos vamos a salir aruñados, que unos vamos a salir más delgados, otros más gorditos, otros medio quemados. ¿Qué sé yo? ¿Alguna consecuencia? Claro que sí nos va a quedar. Unos quizás vamos a quedar llorando a nuestros seres queridos que no lograron superar esta pandemia. Otros quizás vamos a tener que hacer algunos ajustes económicos porque
vamos a tener un desbalance en la economía. Otros quizás nos va a tocar solidarizarnos unos con otros, que de hecho estamos llamados a eso. Pero de igual manera, cualquiera que sea la circunstancia de consecuencia que tengamos que enfrentar, la enfrentaremos en el nombre de Jesucristo y con Él vamos a salir más que vencedores. De eso estoy segura. De eso estamos seguros como iglesia. La iglesia ha enfrentado muchas travesías en el mar de la vida. Pero el capitán de este barco que es la iglesia es Jesucristo. Y con Él somos más que vencedores. Bendito sea Dios. Él dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y Él no miente, Él no es hombre para mentir. Él es Dios, un Dios que tiene poder, un Dios que venció la muerte, un Dios que sometió el pecado, derrotó el pecado en la cruz del Calvario. Ese es Jesús, ese es el hombre al que yo sigo, ese es el hombre del que yo predico, ese es el hombre, Dios, en el que yo creo, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, mi Señor, mi Salvador. Bendito sea Dios, y toda la gloria es a Él. Y con esa alegría del salmista, con esa confianza que el salmista nos transmite y que nos la da para que hoy día nosotros le hagamos oración. Recuerden, decíamos que los salmos son para orar con los salmos, llenarnos de fuerza en la oración a través de los salmos. Con esa alegría podemos llegar al Evangelio, a la pepita de oro del Evangelio, Jesús que ve la necesidad de su pueblo, así como la está viendo hoy día. Jesús es compasivo, misericordioso, siente compasión, le enternece ver aquella multitud hambrienta y los hace sentar y le dice a sus discípulos, denles de comer. Y los discípulos preocupados, ¿pero qué les vamos a dar si hay mucha gente? Solo hombres son 5,000. ¿Cómo les vamos a dar a todos? Y Jesús diría, hombres de poca fe, ¿no saben con quién están? Quizá eso mismo nos diría hoy, porque nosotros estamos temerosos, miedosos. Y Jesús nos dirá, ¿pero qué les aflige si yo estoy con ustedes? ¿Por qué tienen miedo? En cualquier circunstancia de la vida, lo más difícil que nos puede pasar es morir. Si morimos, morimos con Jesús. Si vivimos, vivimos con Jesús. No debemos de temer a la muerte. Debemos de temer morirnos sin Dios. Pero si morimos con Dios, bendita muerte. Bendita muerte si nos morimos en la presencia de Dios. Si morimos sin Dios, eso debe de preocuparnos. Si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Bendito sea Él. Y Él se enternece, siente compasión. Y allí hay alguien que tiene 5 panes y 2 pescados. Aquel muchacho, que hasta ese día era un muchacho más. Ni nombre tiene. Estaba en el anonimato, nadie lo conocía, era de la multitud. Pero tiene algo que el Señor necesita. También tú que estás en el anonimato, también tú que estás por ahí, que todavía no estás en la iglesia, no vas, quizás vas a misa o no vas, o quizás te quedas afuera, ahí en la puerta, o solo escuchas de lejos. Tú tienes algo que darle al Señor. Tú tienes 2 peces y 5 panes que aportar a Dios. Y Dios los necesita. Te los está pidiendo hoy. Te está diciendo, dame tus talentos, dame tus dones, que yo los multiplicaré y le daré de comer a la multitud. Los discípulos que estaban con Jesús no tenían los 5 panes ni los 2 peces. Era alguien de afuera quien los tenía. Aquí podemos sacar una gran enseñanza. Muchas veces estamos dentro de la iglesia y ya hemos agotado todo. Ya no tenemos más nada que dar. Y el Señor viene y nos pide y le decimos, no tengo nada. Y tiene que ser alguien de afuera el que dé.
También podemos sacar otra enseñanza que quizás no queremos dar. Estamos acaparando, no sé. Nos toca reflexionar personalmente. ¿Por qué digo no hay? ¿O sí hay? La palabra de Dios es bella, mis hermanos. La palabra de Dios por sí sola nos cuestiona, nos exhorta. Hagamos vida a la palabra. Dejémonos interpelar. Cristo Jesús hoy nos invita a que con nuestros talentos sigamos haciendo la multiplicación de panes, a que los 5 panes y 2 peces que dio aquel joven, tú también los puedes dar ahora. Pueden ser humildad, puede ser gozo, puede ser paz, puede ser amor que tienes para compartir. Necesitamos aportar. Pidámosle al Señor que nos ayude a saber multiplicar nuestro amor, para poder así realizar el milagro de ser más solidarios, más fraternos. Con humildad y con sencillez nosotros podamos ofrecerle a Dios nuestros talentos para el servicio de Él. Oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación, Señor. Tú eres la defensa de mi vida. ¿A dónde iré? ¿A quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Una cosa anhelo, Señor, una cosa buscaré, es habitar en tu casa todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, enséñanos cómo armarnos de valor, cómo estar fortalecidos para ayudar a fortalecerse a otros. Ayúdanos, Señor, a poder ser multiplicadores de estos 5 panes que tengo y de estos 2 pescados que tengo, mis talentos, podernos utilizar para el servicio de la comunidad. Sobre todo, ser distribuidor del amor, del perdón, de la misericordia. Tú, Señor, que eres nuestro Maestro, enséñanos a dar de lo que tú nos das. Enséñanos, Señor, a transmitir lo que tú nos das, a ser coherentes, a vivir el mandamiento del amor, a sabernos todos hijos amados tuyos, a no creernos más que otros, a desde lo poco o mucho que tengamos, ayudarnos unos con otros. Fortalécenos en estos días difíciles. Ayúdanos, Señor, a poder sobrellevar esta pandemia, a que no nos falte el pan de cada día, como no le faltó a esta multitud de gente, porque tú lo multiplicaste y hasta sobraron 12 canastos. Que también en nuestra mesa, Señor, pueda sobrar, y que eso que sobra no se desperdicie, sino que lo guardemos para más tarde o para compartirlo. Y que no nos acostumbremos a dar de las sobras, sino de lo que aún nos va a faltar para nosotros mismos, Señor. Que te imitemos a ti, que eres nuestro Maestro por excelencia. Mamita María, ruega a tu Hijo, para que cada día, Madre Santísima, seamos mejores cristianos, mejores escucha de la palabra como lo fuiste tú, Madre, obediente, sumisa a la palabra de Dios. Bendita seas y alabada seas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, en tus manos dejamos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros hogares, a nuestros médicos, nuestras enfermeras, todo el personal de salud, todo el personal de seguridad que anda esparcido en la calle a lo largo del mundo entero, cuidando de nosotros, los que tenemos que quedarnos en casa. Bendícenos, Señor, y ayúdanos que con tu amor, con tu presencia, con la fuerza de tu Espíritu, podamos avanzar en esta cuarentena y podamos salir más que vencedores. En tu nombre, mi Señor. Gracias por caminar con nosotros.
Gracias por permitirme llegar a tu hogar, por permitirme compartir esta palabra. Tu hermana en la fe, Gilma Benítez. Dios te bendiga, ten una feliz tarde y una feliz noche.